Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a la pantalla de Canal 14 de TIC. Como todas las semanas estamos arrancando esta semana especial por esa temperatura re linda que estamos teniendo. Nos estamos olvidando aparentemente por un tiempo de estas térmicas de 50 grados. Bueno, nos estamos relajando los santiagueños un poquito en buena hora, pero de la temperatura no vamos a hablar en el día de hoy. Hay muchos temas que vamos a abordar en un ratito nada más. Antes es momento de agradecer. Liliana Palacio, muchísimas gracias por este lacio. Gracias, Lili, y por el make-up, como siempre. Un beso muy grande a las chicas de Montesco Tendencia, de la Ciudad de la Banda, de pantaloncito con el cinto, me encanta, y la remerita. Muchas gracias a las chicas de Montesco Tendencia, y gracias también a las chicas de Victoria Calzados. Miren lo que son estas sandalitas, este color así, suela, me encanta. Gracias a las chicas de Victoria Calzados, que están en la Ciudad de la Banda, por supuesto, y aquí en la ciudad capital también. Gracias por acompañarme nuevamente. Y bueno, el que me acompaña nuevamente lo vamos a invitar, ya es de la casa, ustedes ya lo conocen, él es oftalmólogo, le vamos a pedir al doc que pase por acá. Él es el doctor Enzo Ruiz. ¿Cómo estás, doc? ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí en el programa. Toma asiento. ¡Qué guapitud, doc! Muchas gracias. ¿Has visto? Lo conozco hace mucho, por eso lo puedo piropear al aire, como corresponde. Doc, bueno, muchas gracias por estar aquí en el programa y hablar de esto. Ayer fue el Día del Glaucoma. Así es, en 2008 la Sociedad Mundial de Glaucoma dispuso poner una fecha para trabajar sobre ese flagelo tan importante, y bueno, desde ahí para acá se conmemora todos los 12 de marzo el Día Mundial del Glaucoma. Y si tenemos que definir el glaucoma, doc, ¿qué podemos decir? Justamente ayer recordaba una primera nota que tuvimos juntos hace 8 años. Hace 8 años ya. 8 años fue la primera. Sí. Y hablábamos de que el glaucoma era la causa de ciegos en el mundo. Sí. O sea, personas ciegas, glaucoma, hace 8 años atrás. Entonces, hoy cuando hablamos de glaucoma, 8 años después, sigue siendo la primera causa de ciegos en el mundo. Qué bárbaro. Esta patología. O sea que no estamos haciendo las cosas bien. Faltan cosas. Faltan cosas. ¿Qué faltarían? Difusión, estas cosas que estás haciendo vos, de comunicar en tus programas, campañas por el lado nuestro también. Las distintas sociedades en las distintas provincias. Nosotros, Santiago del Estero tiene su sociedad de oftalmología. Hace sus campañas, capaz que son pocas, porque siempre para esta época nos activamos. Claro, exacto. Ahora el Hospital de María va a hacer su campaña, va a tomar la presión ocular gratuitamente. En los consultorios el viernes también vamos a hacer todos el control de la presión ocular de manera gratuita a los pacientes. Pero siempre falta porque 8 años atrás el mismo tema hoy sigue siendo... Seguimos en el mismo lugar. Sigue ganando en cuanto a los ciegos en el mundo, sigue siendo el glaucoma. Bien, ¿y por qué se da esto? O sea, ¿cuál es la causa, digamos, del glaucoma? La causa principal siempre es una característica genética que tiene el paciente heredado de su familia. Y ese es el dato importante, porque si en la familia hace 20 años atrás alguien tenía glaucoma y no hacíamos bien los deberes, bueno, ya sabemos que se hereda. Entonces la causa hereditaria es una causa importante. Después hay otros factores como el uso de corticoides, hay ciertas patologías inflamatorias inmunológicas que también generan glaucoma, cataratas avanzadas en los pacientes más añosos. Pero el factor genético, al saber que en la familia hay, eso ya tiene que ser la alarma para poder controlar y estudiar. Exacto. ¿Y en la diabetes también, doc? La diabetes es el segundo lugar. Siempre fueron cabeza a cabeza. Exacto. Diabetes y glaucoma. Entre las dos son los que generan el 80% de los ciegos en el mundo. Qué bárbaro. O sea, en el mundo. El 80% ciegos por diabetes y ciegos por glaucoma. En Argentina es exactamente igual. El glaucoma sigue siendo superior a la diabetes en cuanto a la cantidad de ciegos. Bien. Y para prevenirlo, entonces, son los controles. Son los controles. O sea, es lo único que podemos hacer. Es la única forma. Justamente esta patología lo que tiene es que es una enfermedad silente. O sea, que no tenemos algún síntoma como para decir, bueno, voy a ir al oculista, voy a ir al oftalmólogo. No es como la presión arterial, que me duele la cabeza, le duele la nuca, se marea. O como la diabetes, que al bajar o subir el azúcar uno se descompensa. Nada. O sea, esta enfermedad es 100% silente, no avisa. No dice cuándo empezó, no dice cuándo va avanzando, sí nos avisa cuando la enfermedad daña y cuando nos deja ciego. Porque la patología, cuando se desarrolla, un día el paciente se levanta y dice, no veo, o empieza a tener accidentes, o choca varias veces en el auto, o una persona de edad empieza a chocar las puertas, o empieza a caerse, y uno dice, ¿qué pasa?
Porque el glaucoma genera un déficit visual progresivo que hace que empiece a tener cosas de esa manera, pero a nivel de los ojos el paciente nunca refiere nada, nunca dice me duele el ojo, por ejemplo. Bien. Doc, ¿y cuál es el estudio que uno se hace, digamos, para ver si tiene o no tiene? No, lo básico hoy en día, todo paciente que va a un consultorio, te diría que mayor de 15, 16 años, ya hasta los chicos mismos, es fácil tomarle la presión ocular. Bien. Tal vez eso es una de las cosas que no avanzó en estos últimos 8 años que venimos hablando. Sí. Un método para que en la casa uno pueda tomarse la presión ocular. Eso no existe. Bien. Entonces, sí o sí la presión ocular hay que tomarla en un consultorio oftalmológico, por un oftalmólogo, porque tampoco lo puede hacer una enfermera. Claro, porque vos la presión arterial directamente... compramos los aparatitos y lo tomamos en la casa. Exactamente. La presión ocular lamentablemente no, tiene que ser por un oftalmólogo. Estaría bueno generar algún aparato que en la casa uno pueda tomarse la presión y con eso ir al oftalmólogo. Estaríamos detectando muchas cosas previamente, pero lamentablemente hoy no. Hoy tenés que ir a un consultorio, los chicos mayores de 15 años ya se les puede tomar la presión. Sí. Hay distintas formas de tomar. La más efectiva, la que sigue siendo la más certera, es de contacto. Es decir, nosotros tenemos un aparato con una anestesia, siempre ponemos las famosas gotitas, que toca la superficie corneal y de esa manera mide la presión ocular. Bien. También hay unos aparatos que son de no contacto, tienen su diferencia, pero el 80%, el 90% de los controles es con un aparato que toca la superficie corneal. Bien. Por eso en los mayores de 15, 16 años ya colaboran, porque da un poco de impresión. Exactamente. Acercarme un aparato al ojo da un poco de presión. Pero en mayores de 40, 45 años es obligatorio. Bien. O sea, una consulta al año, por lo menos para ver cómo estoy, con un control de presión. Bien. Y de ahí ya se empieza a ver patrones familiares, si en la familia hay o no hay, si toma corticoides o no, si tiene alguna otra enfermedad para la cual se puede asociar a la presión ocular. Bien, o sea que vas al oculista, vas al oftalmólogo y vos le pedís, o directamente vas por cualquier consulta y ahí aprovechás para hacer... Siempre el control de la presión ocular es obligatorio en una consulta oftalmológica. Bien. O sea, por ejemplo, esta época del año, febrero o marzo, que van la mayoría con los certificados, con las planillas, los ingresos escolares, tanto de los docentes, los ascensos gendarmería, que van, doctor, fírmeme que veo bien. Claro. Bueno, es el momento ideal. Claro. Por eso mis amigos, a ninguno le firmo, se enojan porque dice firmámelo y no. Vamos a hacer... Porque no me interesa capaz que la visión en ese momento. Claro. Porque la visión es fácil decir veo o no veo. Sí. Ahora, en ese momento aprovechamos para tomarle la presión a ese amigo, a ese colega que nos pide que le firmemos la ficha. Bueno, es el momento oportuno. Bien. Por eso todos los años que tienen que presentar esos papeles es ideal. Controlar la visión, que es mucho más sencillo, y controlar la presión ocular. Bien. ¿Hay alguna edad, digamos, así determinante? ¿O te puede dar a los 20, a los 30, a los 40? Sí, hay glaucomas congénitos, glaucomas en los bebés recién nacidos. Por suerte no es tan frecuente. Sí. La mayoría se dan en los mayores de 50 años. Pasó como con la presión arterial, que el grupo etario bajó. Antes el decir glaucoma o presión ocular era de los 60, de los viejos. Exacto. Hoy no, hoy 40, 45, por asociar patologías de estrés, asociadas, como te digo, muchos tratamientos con algunos corticoides que se usan en ciertas otras patologías o en enfermedades, que uno está resfriado y toma un corticoide. Exacto. Después me genera el glaucoma. Se bajó el grupo etario y yo hoy, a partir de los 40, ya es casi obligatorio investigarlo, ya sea con el control de la presión y también con estudios complementarios. Bien. Doc, y una vez detectado el glaucoma, ¿qué se hace? Cuando uno lo detecta y encuentra en la consulta que la presión ocular está alta, se hacen una serie de estudios complementarios, que son el campo visual, la tomografía del nervio óptico y la paquimetría, que son 3 estudios no invasivos, con una gotita de 5 minutos, que me va a decir qué tipo de daño ocular tiene y si eso es nuevo, es viejo y si me dañó o no me dañó mi nervio óptico. Bien. Es decir, si me dañó o no me dañó mi visión. Bien. Porque el daño es definitivo. O sea, yo cuando no hay vuelta atrás. Yo lo que detecto ese día, el daño que tengo ese día, ya no lo voy a recuperar. No es como otras patologías que con medicamento uno mejora o baja de peso, estabiliza la presión arterial. Bueno, yo voy a estabilizar la presión ocular, pero el nervio óptico dañado no se recupera más. O sea, ese es el día 1 en el que comenzamos para adelante como objetivo de que no pierda más células de su nervio óptico. Exacto. ¿Lo seguimos hablando? ¿Te parece? Seguimos con el doctor en un minutito nada más. Es momento de hacer la primera pausa aquí en Para Toda Mujer.